Hola a todos, soy Belaris, estudiante de la carrera de Licenciatura en Estadística de la Universidad de El Salvador en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca del muestreo aleatorio estratificado. Entonces, este tipo de muestreo perteneciente a la técnica de muestreo probabilístico consiste en dividir toda la población objeto de estudio en diferentes subgrupos o estratos que estos sean disjuntos, de manera que un individuo solo puede pertenecer a un estrato. Los estratos suelen ser grupos homogéneos de individuos que a su vez son heterogéneos entre los diferentes grupos. Una idea más técnica de lo que es el muestreo aleatorio estratificado la vemos a continuación. Dice que una muestra aleatoria estratificada es la obtenida mediante la separación de los elementos de la población en grupos que no presenten traslape, llamados estratos, y la selección de una muestra respecto aleatoria simple de cada estrato. Por ejemplo, si en un estudio que estamos realizando esperamos encontrar un comportamiento muy diferente entre hombres y mujeres, puede ser conveniente definir los estratos uno por cada sexo. Si la selección de estos estratos es correcta, entonces los hombres deberían comportarse de forma parecida entre ellos, pero las mujeres deberían comportarse de forma muy similar entre ellas. Hombres y mujeres deberían demostrar comportamientos distintos entre sí. Entonces, si lo anterior se cumple, podemos decir que los estratos son homogéneos internamente, pero heterogéneos entre sí. Entonces, el uso del muestreo aleatorio estratificado reduce el error muestral, mejorando la precisión de nuestros resultados al realizar un estudio sobre la muestra. Definamos algunas razones para usar el muestreo aleatorio estratificado. La primera razón es que la estratificación puede producir un límite más pequeño para el error de estimación, pero como habíamos dicho anteriormente, esto se puede lograr si nosotros elegimos bien cada uno de los estratos y respetamos el cumplimiento que estos deben de tener, es decir, homogéneos entre sí, dentro de sí, pero heterogéneos entre ellos. La siguiente razón para usar el muestreo estratificado es costo reducido, ya que vamos a poder obtener una muestra de cada estrato y así vamos a poder reducir los costos que conlleven estudiar a cada estrato completo. Otra razón para poder usar el muestreo estratificado es que vamos a poder obtener estimaciones de parámetros poblacionales. Y eso es una de las condiciones que debemos de tomar en cuenta a la hora de utilizar este muestreo estratificado. La formación de los estratos. Tenemos que manejar una simbología. Casi siempre utilizan la letra L para denotar el número de estratos. N sub I como el número de unidades muestrales en el estrato I, y N mayúscula va a ser el número de unidades muestrales en la población. Quiere decir de que N mayúscula va a ser igual a la sumatoria de todos los N sub I que encontramos en los estratos. Entonces, también para la formación de los estratos tenemos que tomar en cuenta qué estimaciones vamos a realizar. Podemos realizar estimaciones de medias, estimaciones de totales y estimaciones de proporción, y para cada uno de ellos vamos a definir su estimador, la varianza estimada del estimador y el límite de error para dicha estimación. Si estamos estimando la media en un muestreo aleatorio estratificado,
el estimador de la media se denota como y barra S sub t. El S sub t hace referencia al muestreo estratificado. Entonces está definido como 1 sobre n mayúscula. Recordemos que n es el tamaño de la población y esto lo vamos a multiplicar por la sumatoria de los n sub i por y barra sub i, que sería el promedio de cada estrato. Entonces tendríamos, por ejemplo, 1 entre n por el tamaño del primer estrato por el promedio del primer estrato más el tamaño del segundo estrato por la media que encontramos en el segundo estrato y así sucesivamente. Entonces la varianza estimada para el estimador de la media en un muestreo certificado está definida como b circunflejo y barra s sub t igual a 1 sobre n cuadrado por la sumatoria de n al cuadrado sub i, que va a ser el tamaño de cada estrato elevado al cuadrado por un factor de corrección n sub i menos n sub i entre n sub i mayúscula, y este factor de corrección va a ser para cada estrato que hayamos definido y cada uno va a estar multiplicado por su respectiva varianza muestral entre el tamaño muestral de cada estrato. También vamos a definir lo que es el límite para el error de estimación, que va a ser definido como 2 veces la raíz de la varianza estimada de la media poblacional. Entonces, esto es igual a 2 veces la raíz de 1 sobre n cuadrado por la sumatoria de n sub i al cuadrado por el factor de corrección en cada estrato multiplicado por su respectiva varianza entre el tamaño muestral de cada estrato. Ahora, ¿qué pasa si estamos estimando la media, los totales? Entonces, para estimar los totales, el estimador del total poblacional se define como n mayúscula por y barra s sub t, y esto es igual a n sub 1 por y barra sub 1 más n sub 2, y barra s sub 2 y así sucesivamente, hasta obtener la sumatoria total de cada uno de los estratos multiplicado por su promedio, por el tamaño de cada estrato. Entonces, su varianza estimada la encontramos definida como varianza circunflejo de n y barra s sub t igual a n cuadrado por la varianza de la media poblacional, que sería y barra s sub t. Entonces tenemos definido como por la sumatoria de el tamaño de cada estrato al cuadrado por el factor de corrección de cada estrato y multiplicado también por la varianza de cada estrato entre el tamaño muestral de cada estrato. También para este vamos a definir lo que es el límite para el error de estimación, que está definido siempre como 2 veces la raíz de la varianza estimada del estimador del total poblacional. Si estamos estimando proporciones, entonces el estimador de la proporción poblacional P está definido como P circunflejo S sub T igual a 1 sobre n por la sumatoria de el tamaño de cada estrato por la proporción encontrada en cada estrato. Entonces su varianza estimada está definida como 1 sobre n al cuadrado por la sumatoria del tamaño de cada estrato al cuadrado por el factor de corrección de cada estrato multiplicado por la proporción de cada estrato por Q, que sería el complemento de P, sobre el tamaño muestral de cada estrato menos 1. Entonces el límite para el error de estimación es 2 veces la raíz de la varianza estimada, y ahí encontramos definida lo que es el límite para el error de estimación cuando estamos obteniendo una proporción.
Ahora para cada uno de ellos podemos obtener el tamaño de muestra. Recordemos que esto va a depender si estamos utilizando un muestreo electroestratificado y qué estimación estamos realizando. Para estimar medias y totales, su límite con un límite de b para el error de estimación, entonces n la vamos a definir en la siguiente manera: la sumatoria de el tamaño de cada estrato al cuadrado por la varianza de cada estrato entre w sub i entre n al cuadrado por d más la sumatoria de el tamaño de cada estrato por la varianza de cada estrato, donde w sub i es la fracción de observaciones asignadas al estrato i. Así d va a ser igual a b cuadrado sobre 4 cuando estemos estimando medias. Y la única variante para calcular el tamaño de muestra cuando estemos estimando totales es que d va a ser igual a b cuadrado sobre 4 por n cuadrado. Siguiendo con el tamaño de muestra, cuando queremos estimar proporciones siempre con un límite b para el error de estimación, entonces el tamaño de muestra va a estar definido como la sumatoria del tamaño de cada estrato al cuadrado por la proporción de cada estrato y su complemento, dividido siempre por w sub i entre n al cuadrado por d más la sumatoria del tamaño de cada estrato por la proporción de cada estrato y su complemento. Entonces w sub i va a ser la fracción de observaciones asignada al estrato i y d va a estar definida como b al cuadrado sobre 4. Ahora que ya hemos encontrado lo que es el tamaño de la muestra para cada tipo de estimación, cuando ya tenemos el valor de n minúscula, dentro de cada estrato existen ciertas afijaciones dentro de estas. Entonces estas afijaciones, una de ellas es la fijación proporcional, es decir que dentro del estrato existe cierta proporción con respecto a las unidades que lo están formando. Entonces, si queréis, ya obteniendo el valor de n, dentro de esta vamos a hacer si queremos hacer una fijación proporcional, entonces vamos a tener que n sub h va a ser igual a n por la proporción que encontramos dentro del estrato, que es n sub h entre n, que va a ser el tamaño de la población. Otra fijación es la fijación de Neyman. Esta tiene que ver con la variabilidad que existe dentro de los estratos, es decir, con la dispersión que estos tengan. Entonces, la fijación que vamos a hacer dentro de cada estrato va a estar definida como n, el tamaño muestral, por n sub h, por desviación típica, entre la sumatoria de cada uno de cada tamaño del estrato por su respectiva desviación típica. La otra fijación que encontramos es la fijación óptima. Entonces, esa tiene que ver con la reducción de costos, porque vamos a hacer, por decirlo así, una fijación de tal forma que podamos reducir el costo en el estudio. Entonces, como vamos a estar hablando de costos, la fijación óptima va a estar definida como n, el tamaño de la muestra, por el tamaño del estrato por su desviación típica entre la raíz del costo que tendríamos de estudiar ese estrato, entre la sumatoria de cada uno del tamaño del estrato por su respectiva desviación típica entre la raíz del costo.